Aquí no me da la chance de grabar. Mi cara todavía no se ve. Ya está grabando. Ahí estoy Entonces, bien. Hola, vamos para atrás. mira, yo ahorita ya no voy a ver. A ver, creo que se puede. Espérenme. Miren, ahí ya se ve la pantalla. No veo. No es así. ¿Ya se ve? No, lo puedo hacer sin... Ahí ya voy. Es que todavía no terminaba. Ya. ¿no? No vas a No. comer, no. Vas a comer. No voy a comer. Ya ahorita te vas a comer. No, no voy a comer, Aleida, no voy a comer. Empecé a la 1:40 con clase. Ya voy a Órale, acabar a las 3. Rápido, Alexa. vamos a acabar antes de que le pegue A ver, la bueno, enojona. ¿listo? ¿Ya estás grabando? Ya se está grabando desde hace rato. Ok, bueno. ¿Qué es ser asertivo? Lo primero es contestar. ¿Qué se entiende por asertividad? Se puede partir diciendo lo siguiente. La asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, sentimientos y opiniones en el momento oportuno de manera desenvuelta, sin experimentar nerviosismo y considerando los derechos propios y de los demás. En la práctica, esto supone el desarrollo de diversas cualidades que todos tenemos, pero que no por siempre cultivamos residuándolas. Podemos decir que se trata de expresar deseos y sentimientos, tanto placenteros como desplacenteros, de forma directa, sin negar o menospreciar. Sigue. Los derechos de otros y sin crear o sentir inclusión o ansiedad. No alcanzo. Está muy chiquito, no puedo. Me voy a brincar eso. No, se ve muy borroso. Los derechos de otros sin crear y sentir inhibición, inhibición o ansiedad. Sí pueden cortar el video, ¿no? Yo creo. Sigue. Bueno. Los derechos y de los otros, y sin crear o sentir inhibición o ansiedad desadaptiva que impida relacionarse con los demás. Diferenciar entre la acepción, la agresión y la sumisión, tres diferentes cosas que reaccionan, que analizamos más adelante. Siguiente es distinguir las ocasiones en que la expresión personal se imparte y adecua. Siguiente es defenderse sin agredir ni ser pasivo frente a conductas de otros que consideremos como cooperativas, inapropiadas o poco razonables. Siguiente puede ser estar conscientemente de que tenemos derechos y debemos respetarlos para no dejar amayazar como personas.
Aquí surge otra pregunta. ¿Qué ganamos con estas actitudes? La respuesta de dos pilares fundamentales para el apropiado desarrollo de la personalidad, por un lado, puede ser reforzar el autorrespeto y aumentar la confianza y seguridad en uno mismo. Por otro, es mejorar las relaciones interpersonales, la aceptación y el respeto de los que nos rodean. Pues se reconoce nuestra capacidad de reafirmar los derechos individuales, que estos a su vez ayudan a aumentar la propia confianza y el posicionamiento en frente de los demás. ¿Sigo? Sí. La asertividad, una habilidad que se aprende. Analizando lo expuesto, es más fácil entender que la asertividad es la habilidad personal que nos permite querernos, aceptarnos y expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni considerar los derechos de los otros, y que está lejos tanto de la agresividad como de la sumisión. En la práctica, esto supone el desarrollo de la capacidad para expresar sentimientos y deseos positivos o negativos de una forma eficaz, esto es, sin rechazar o menospreciar los derechos ajenos y sin crear o sentir vergüenza ni ansiedad. Al expresar opiniones de manera clara, se muestra considerando y se hace saber a los demás lo que uno de verdad está pensando. Con ello, se consiguen sentimientos de seguridad y de reconocimiento social. En relación con los mensajes, estos llegan de la manera más directa y sencilla posible, de forma clara y congruente. Sin embargo, hay ciertas actitudes que se traducen de inmediato en obstáculos de la comunicación y que, por lo tanto, tienden a hacerlo también para la asertividad. Hay que cuidarse de lo siguiente. Primero es los objetivos contradictorios. Por ejemplo, decirle a la pareja que sea puntual, pero resignarse a esperarla aunque se atrase una hora. Los lugares o momentos inapropiados. Por ejemplo, decir las cosas que no nos gustan cuando todavía tenemos un exceso de adrenalina. El siguiente puede ser los estados emocionales que perturban la atención, la comprensión y el recuerdo selectivo de episodios negativos. La siguiente es las acusaciones, amenazas y exigencias. Y la última, las preguntas de recriminación, como por ejemplo, ¿me vas a decir que no te diste cuenta? Así como también hay factores contrarios a la asertividad que dificultan la comunicación. Hay otros que son sus aliados indiscutidos. Entre ellos están elegir el lugar y el momento oportuno. Por ejemplo, esperar que nuestro amigo esté descansando para formularle una crítica. Escuchar activamente, como por ejemplo, estar realmente interesados en lo que nos dice el otro. Empatizar. Por ejemplo, saber quedarnos callados cuando alguien está pasando por un mal momento. También hacer preguntas claras y específicas. Y la siguiente puede ser abrirnos a la comunicación de los demás, pedir la opinión personal a personas confiables, pero sabiendo que finalmente uno será
el que decida. Manifestar los deseos o sentimientos con mensajes en primera persona, como no me gusta cuando dices eso, quiero hacer o yo opino. Manifestar mensajes consistentes, o coherentes. Utilizar el mismo código del interlocutor, como por ejemplo al hablar con un niño, usamos frases cortas y concretas. Reforzar positivamente, como por ejemplo, aprecio tu honestidad. La siguiente, acomodar el contenido a las características y posibilidades del otro. Por ejemplo, no usar conceptos teóricos que solamente un especialista comprendería, o usarlos, pero dando un sinónimo o ejemplo comprensible. En lugar de afirmar que tu comportamiento tiene rasgos de un paraónico, es mejor decir, creo que me tienes desconfianza y eso me da mucha pena. Expresa sentimientos y observaciones específicas. Por ejemplo, te quiero, pero igual me da rabia cuando elevas la voz. Ahora lo que le va a decir, que sigue voy a hacer yo. ¿Qué es ser asertivo? Lo primero es contestar. ¿Qué se entiende por asertividad? Se puede partir diciendo lo siguiente: la asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, sentimientos y opiniones en el momento oportuno de manera desenvuelta, sin experimentar nerviosismo y considerando los derechos propios y de los demás. En la práctica, esto supone el derecho de diversas cualidades que todos tenemos, pero que no siempre cultivamos. Resumiéndolas, podemos decir que se trata de expresar deseos y sentimientos, tanto placenteros como displacenteros, de forma directa, sin negar o menospreciar los derechos de los otros y sin crear o sentir inhibición o ansiedad desactiva que impida relacionarse con los demás. Diferenciar entre la aserción, la agresión y la sumisión. 3 diferentes formas de reacción que analizaremos más adelante. Distinguir las ocasiones en las que la expresión personal es importante y adecuada. Defenderse sin agredir ni ser pasivo frente a las conductas de otros que consideramos poco cooperativas, inapropiadas o por razones. Esto es consciente de que tenemos derechos y debemos respetarlos para no dejarnos avallar como personas. Así sugiere otra pregunta: ¿qué ganamos con estas actitudes? La respuesta es 2 pilares fundamentales para el apropiado desarrollo de la personalidad. Por un lado, reforzar el autorrespeto y aumentar la confianza y seguridad en uno mismo. Por otro, mejorar las relaciones interpersonales, la aceptación y el respeto de los que nos rodean, pues se reconoce nuestra capacidad de reafirmar los derechos individuales. Estos, a su vez, ayudan a aumentar la propia confianza y el posicionamiento frente a los demás. Bueno, pues para mí ser asertivo es cuando nosotros expresamos los sentimientos y nuestros pensamientos en una comunicación, y de igual manera tampoco tenemos que expresar los nerviosismos ante varias situaciones. La asertividad, una habilidad que se aprende. Analizando lo expuesto, es más fácil entender la asertividad. Es la habilidad personal que nos permite querernos, aceptarnos y expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada, sin negar ni desconsiderar los derechos de los otros.
y que está lejos tanto de la agresividad como la sumisión en la práctica. Esto supone el desarrollo de la capacidad para, 1, expresar sentimientos y deseos positivos o negativos de una forma eficaz. Esto es sin rechazar o menospreciar los derechos ajenos y sin crear o sentir vergüenza ni ansiedad desactiva. Qué bonito te ves hoy, amiga. Qué bueno fue tu consejo. Creo que eres un muy buen hijo. Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada, considerando de contexto esperar que nuestra pareja haya descansado para decirle que nuestro hijo obtuvo una mala calificación, que se nos rompió un objeto valioso o que se nos olvidó pagar una cuenta. Encontrar el momento en que papá y mamá estén relajados para pedir permiso. Defenderse sin agresión ni sumisión frente a la conducta poca cooperadora, inapropiada o no razonable de los demás. Tengo derecho a que se me traten de mejor manera. Te pido que me hables con un volumen más bajo y en un tono menos cortante. De no ser así, voy a dar por terminada esta conversación. Ser asertivo proporciona grandes beneficios al ser humano. Por una parte, incrementa el autorrespeto y la satisfacción de hacer alguna cosa, con la suficiente capacidad para aumentar la confianza o seguridad en uno mismo. Además, mejora la posición social, la aceptación y el respeto de los otros, en el sentido de que se reconoce la aptitud para afirmar los derechos personales. Otra ventaja de aprender y practicar un comportamiento. Dice, asertivo es que el expresar opiniones de manera clara, pero mostrándose, considerando, se hace saber a los demás lo que uno de verdad está pensando. Con ello se consigue sentimientos de seguridad y de reconocimiento social en relación con los mensajes. Estos llegan de la manera más directa y sencilla posible, de forma clara y congruente. Sin embargo, hay ciertas actitudes que se traducen de inmediato en un obstáculo de la comunicación y que por lo tanto tienden a hacerlo también para la asertividad. Hay que cuidarse de lo siguiente. Los objetivos contradictorios, por ejemplo, decirle a la pareja que sea puntual, pero resignarse a esperarla aunque se atrase una hora. Los lugares o momentos inapropiados, por ejemplo, decir las cosas que no nos gustan cuando todavía tenemos un exceso de adrenalina. Los estados emocionales que perturban la atención, la comprensión y el recuerdo selectivo de episodios negativos. Las acusaciones, amenazas y exigencias. Las preguntas con recriminación, por ejemplo, ¿me vas a decir que no te diste cuenta? Las declaraciones del tipo tendrías que, haz esto, siempre tú. La consistencia, incoherencia o inestabilidad de los mensajes. Cortar abruptamente una conversación, etiquetar, por ejemplo, tú nunca vas a cambiar. Las descalificaciones constantes de estás gordo o no eres hábil para las manualidades. O si yo tuviera un esposo como el de mi amiga, dar consejos prematuros o no pedidos por la otra persona. Utilizar términos como precisos, tu personalidad es tan rara, juzgar o rotular los mensajes del interlocutor. ¿Tú qué te crees, mi psicólogo? Ignorar mensajes importantes, interpretar y hacer diagnósticos de personalidad. Por ejemplo, eso te pasa por ser tan egocéntrica. Las dispositas sobre diferentes versiones de sucesos pasados. Yo sé que tengo la razón. La justificación excesiva de las propias posiciones. Hablar un lenguaje incomprensible, no escuchar. Así como hay factores contrarios a la asertividad y que dificulta la comunicación, hay otros que son sus aliados indiscutidos. Entre ellos, elegir el lugar y el momento oportuno. Por ejemplo, esperar que nuestro amigo esté descansando para formarle una crítica. Escuchar activamente, por ejemplo, estar realmente interesado en lo que nos dice del otro. Empatizar, por ejemplo, saber quedarnos callados cuando alguien está pasando un mal momento. Hacer preguntas claras y específicas. Abrirnos a la comunicación de los demás. Pedir la opinión a personas confiables, pero sabiendo que finalmente uno será el que decida. Manifestar los deseos o sentimientos con mensajes en primera persona. No me gusta cuando dices eso. Quiero hacer esto. O yo opino. Manifestar mensajes conscientes y coherentes.
Utilizar el mismo código del interlocutor, por ejemplo, al hablar con un niño, usemos frases cortas y concretas. Reforzar positivamente, por ejemplo, apreciar tu honestidad. Acomodar el contenido de las características y posibilidades del otro. Por ejemplo, no usar conceptos técnicos que solamente un especialista comprendería, o utilizarlos pero darnos un sinónimo, o por ejemplo, comprensión en lugar de afirmar que tu comportamiento tiene rasgos de un paranoico. Es decir, creo que tienes desconfianza y eso me da mucha pena. Expresar sentimientos y observaciones específicas. Por ejemplo, te quiero, pero igual me da rabia cuando elevas la voz. Ahora no sé quién quiere continuar. Yo. ¿Qué es ser asertivo? Lo primero es contestar qué se entiende por asertividad. Se puede partir diciendo lo siguiente. La asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, sentimientos y opiniones en el momento oportuno de manera resuelta sin experimentar nerviosismo, considerando los derechos propios y de los demás. En la práctica esto se supone que el desarrollo de diversas cualidades que todos tenemos, pero que no siempre cultivamos. Resumiéndolas, podemos decir que se trata de expresar deseos y sentimientos tratando placenteros, no alcanzo a ver, como desplacenteros de forma directa, sin negar o menospreciar. Lo voy a leer del celular porque no alcanzo a ver de ahí. Sí, está bien. Los derechos de otros y sin crear o sentir inhibición o ansiedad desadaptativa. Diferencia entre asociación y asignación. Distinguir las ocasiones en que la exposición personal es importante y adecuada. Defenderse sin agredir y ser pasivo frente a conductas de otros que consideramos poco competitivas, inapropiadas o poco razonables. Estar considerados que tenemos los derechos y debemos respetarlos para no dejarnos abayazar como personas. Aquí surge una pregunta: ¿qué ganamos con estas actitudes? La respuesta es de dos pilares fundamentales para el apropiado desarrollo de personalidad como lado reforzar autorrespeto y aumentar la confianza y seguridad de uno mismo. Por otro, mejorar las relaciones interpersonales, la aceptación y el respeto a los que nos rodean, pues se puede reconocer nuestra capacidad de reafirmar los derechos individuales. Esto a su vez ayuda a aumentar la propia confianza, posicionamiento frente a los demás. La asertividad, una habilidad que se aprende. Analizando lo expuesto, es más fácil entender que la asertividad es la habilidad personal que nos permite querernos, aceptarnos y expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, en la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de otros que están lejos de la agresividad como la sumisión. Esta práctica se supone en el desarrollo de la capacidad para expresar sentimientos y deseos positivos o negativos en forma eficaz. Esto es rechazar o menospreciar los derechos ajenos sin crear o sentir vergüenza y ansiedad desapatitiva. Discriminar las ocasiones en que la expresión personal importante y adecuada. Expresar a una nueva pareja, esperar que nuestra pareja haya descansado para decirle que nuestro hijo obtuvo malas calificaciones que nos rompió un objeto valioso y que no se nos olvide pagar una cuenta. Encontrar el momento
en que papá y mamá estén relajados para pedir permiso, defenderse sin agresión y sumisión frente a la conducta que poco cooperadora, inapropiada o no razonable en los demás. Tengo derecho a que todos me traten de la mejor manera. Te pido que me hables con volumen bajo y en tono más cortante. De no ser así, no voy a dar por terminada la conversación. Ser asertivo proporciona grandes beneficios para el ser humano. Por parte, incrementa el autorrespeto, la satisfacción de hacer alguna cosa, suficiente capacidad para aumentar la confianza o seguridad de sí mismo. Además, mejora la posición social, la aceptación y el respeto de otros, el sentido en que se reconoce la aptitud para afirmar derechos personales. Otra ventaja de aprender y practicar un comportamiento asertivo es que expresa opiniones de manera clara, pero mostrándose considerado, que se hace saber a los demás lo que uno en verdad está pensando. Con ello se consigue sentir seguridad y reconocimiento social. Esta relación con los mensajes, estos llegan de manera más directa y sencilla posible, de forma clara y congruente. Sin embargo, hay ciertas actitudes que traducen inmediato en obstáculos de comunicación y que por lo tanto tienden a hacerlo también para asertividad. Hay que cuidarse de lo siguiente: objetivos contradictorios, por ejemplo, decirle a la pareja que sea puntual, pero resignarse a esperarla aunque se atrase una hora. Los lugares o momentos inapropiados, por ejemplo, es decir, las que no nos gustan cuando todavía tenemos un exceso de adrenalina. Los actos emocionales que perturban la atención, el comportamiento y recuerdo selectivo de episodios negativos. Las acusaciones, amenazas y exigencias. Las preguntas recriminatorias, por ejemplo, ¿me vas a decir que no te diste cuenta? Las aclaraciones tipo tendrías que hacer esto siempre tú. Las inconsistencias, incoherencia o inestabilidad de los mensajes. Contraperturamente en una conversación, etiquetar, por ejemplo, tú nunca vas a cambiar. Las descalificaciones constantes, estás gordo o no eres hábil para las manualidades. O si yo tuviera un esposo como el de mi amiga. Dar consejos prematuros o pedirlos por la otra persona. Utilizar términos poco precisos. Tu personalidad es tan rara. Ignorar mensajes importantes. Interpretar o hacer diagnósticos de personalidad. Por ejemplo, esto es lo que te pasa por ser tan egocéntrica. Las disputas sobre las diferentes versiones de sucesos pasados, ya que no tengo la razón. La justificación excesiva de las propias posiciones, hablar en un lenguaje incomprensible, no escuchar, así como factores contrarios de la asertividad y que dificultan la comunicación. Hay otros que son aliados indiscutidos entre ellos. Elegir un lugar y el momento oportuno para pedir y esperar que nuestro amigo esté descansando para formularle una crítica. Escuchar activamente, por ejemplo, es realmente interesado en lo que nos dice el otro. Empatizar, por ejemplo, saber que quedamos callados cuando alguien está pasando por un mal momento, hacer preguntas claras y específicas, abrirnos en la comunicación de los demás, pedir la opinión a personas confiables, pero sabiendo que finalmente no será el que decida, manifestar los deseos y sentimientos con un mensaje en primera persona. No me gusta cuando dices eso, quiero hacer o yo opino. Manifestar mensajes consistentes y coherentes. Utilizar el mismo código interlocutor, por ejemplo, al hablar al niño usemos frases muy cortas y concretas. Realizar positivamente, por ejemplo, apareció tu honestidad. Acomodar el contenido de las características y posibilidades. Por ejemplo, no usar conceptos técnicos o solamente un especialista comprenderá ser utilizados por dado
un- pero dando un sinónimo o ejemplo comprensible en lugar de afirmar tu comportamiento tiene rasgos de un paranoico. Es mejor decir, no creo que tienes desconfianza y eso me da mucha pena. Expresar sentimientos y observaciones especiales, por ejemplo, te quiero pero igual me da rabia cómo elevas la voz. ¿Qué es ser asertivo? Lo primero es contestar. ¿Qué se entiende por asertividad? Se puede partir diciendo lo siguiente. La asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, sentimientos y opiniones en el momento oportuno de manera desenvuelta, sin experimentar nerviosismo y considerando los derechos propios y los demás. En la práctica, eso supone el desarrollo de diversas cualidades que todos tenemos, pero que siempre cultivamos. Resumiéndolas, podemos decir que se trata de expresar deseos y sentimientos, tanto placenteros como displacenteros, de forma directa, sin negar o menospreciar. Los derechos de los otros, sin crear o sentir inhibición o ansiedad desadaptativa que impida relacionarse con los demás. Diferenciar entre la aserción y la agresión y la sumisión, las diferentes formas de reaccionar que analizaremos más adelante. Distinguir las ocasiones en las que la expresión personal es importante y adecuada. Defenderse sin agredir ni ser pasivo frente a conductas de otros que consideremos poco cooperativas, inapropiadas o poco razonables. Estar conscientes de que tenemos derechos y debemos respetarlos para no dejarlos avasallar como personas. Aquí surge otra pregunta. ¿Qué ganamos con actitudes? La respuesta es dos pilares fundamentales para el apropiado desarrollo de la personalidad. Por un lado, reforzar autorrespeto y aumentar la confianza y seguridad de uno mismo. Por otro, mejorar las relaciones interpersonales, la aceptación y el respeto para los que nos rodean, pues se reconocen como capacidad de reafirmar los derechos individuales. Esto, una vez, ayuda a aumentar la propia confianza y el posicionamiento frente a los demás. La asertividad, una habilidad que se aprende. Analizando lo expuesto, es más fácil entender que la asertividad es la habilidad personal que nos permite querernos, aceptarnos y expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno de la forma adecuada, y sin negar ni desconsiderar los derechos de los otros, y que esto, lejos de tanta agresividad como la de la sumisión en la práctica. Esto supone el desarrollo de la capacidad para expresar sentimientos y deseos positivos o negativos de una forma eficaz, esto es, sin rechazar o menospreciar los derechos ajenos y sin crear o sentir vergüenza ni ansiedad desadaptativa. Por ejemplo, qué bonito te ves hoy, amiga, qué bueno fue tu consejo, creo que eres un hijo muy bueno. Discriminar las ocasiones en que las expresiones personales es importantes y adecuadas. Esperar que nuestra pareja
haya descansado para decirle que nuestro hijo obtuvo una mala calificación, que se nos rompió un objeto valioso o que se nos olvidó pagar una cuenta. Encontrar el momento en que papá y mamá están relajados para pedirles permiso, defender sin agresión ni sumisión frente a la conducta poco cooperadora, inapropiada o no razonable de los demás. Tengo derecho a que me traten de mejor manera. Te pido que me hables con un volumen más bajo y en un tono menos cortante. De no ser así, voy a dar por terminada esta conversación. Ser asertivo proporciona grandes beneficios al ser humano. Por una parte, incrementa el autorrespeto y la satisfacción de hacer algunas cosas con la suficiente capacidad para aumentar la confianza o seguridad de uno mismo. Además, mejora la posición social, la aceptación y el respeto de los otros, en el sentido que se reconoce la aptitud para afirmar los derechos personales. Otra ventaja de aprender y participar en un comportamiento. ¿Le puedes dar para arriba, por favor? Al expresar opiniones de manera clara, pero mostrándose considerado, se hace saber a los demás lo que uno de verdad está pensando. Con ello se consiguen sentimientos de seguridad y de reconocimiento social. En la relación con los mensajes, estos llegan de manera más directa y sencilla, de forma clara, congruente y sin embargo, hay ciertas actitudes que se traducen de inmediato en obstáculos en una de la comunicación y que, por lo tanto, atienda a hacerlo también por la asertividad. Hay que cuidarse de lo siguiente. Los objetivos contradictorios, por ejemplo, decirle a la pareja que sea puntual, pero resignarse a esperarla aunque se tarde atrase una hora. Los lugares o momentos inapropiados, por ejemplo, decir las cosas que no nos gustan cuando todavía tenemos un exceso de adrenalina. Los estados emocionales que perturban la atención, la comprensión y el recuerdo selectivo de episodios negativos. Las acusaciones, amenazas y exigencias. Las preguntas que con recriminación, por ejemplo, ¿me vas a decir que no te dices cuenta? Las declaraciones del tipo, tendrías que, haz esto, siempre tú. Las inconsistencias, incoherencias o inestabilidades de los mensajes. Cortar abruptamente una conversación. Etiquetar, por ejemplo, tú nunca vas a cambiar. Las descalificaciones constantes. ¿Estás gordo o no eres hábil para las manualidades? O si ya tuvieras un esposo como el de mi amiga. Dar consejos prematuros o no pedidos. Dar consejos prematuros o no pedidos por las personas. Utilizar términos poco precisos. Tu personalidad es tan rara. Juzgar o rotular los mensajes del interlocutor. ¿Tú qué te crees? ¿Mi psicólogo? Ignorar mensajes importantes. Interpretar y hacer diagnósticos de personalidad. Por ejemplo, eso te pasa por ser tan egocéntrica. Las disputas sobre diferentes versiones de sucesos. Yo sé que tengo la razón. La justificación excesiva de las propias posiciones. Hablar en un lenguaje incomprensible. No escuchar. Así como hay factores contradictorios a la asertividad que dificultan la comunicación, hay otros que sus aliados indiscutidos entre ellos. Elegir un lugar y el momento oportuno. Por ejemplo, esperar que nuestro amigo esté descansando para formularle una crítica. Escuchar activamente, por ejemplo,
Estar realmente interesados en lo que nos dice el otro. Empatizar, por ejemplo, saber quedarnos callados cuando alguien está pasando por un mal momento. Hacer preguntas claras y específicas. Abrirnos a la comunicación con los demás. Pedir la opinión a personas confiables, pero sabiendo que finalmente uno será el que decida. Manifestar mensajes consistentes y coherentes. Utilizar el mismo código del interlocutor. Por ejemplo, al hablar con un niño usemos frases cortas, concretas. Reforzar positivamente, por ejemplo, aprecio tu honestidad. Acomodar el contenido a las características y posibilidades del otro. Por ejemplo, no usar conceptos técnicos que solamente un especialista comprendería, o utilizándolos, pero dando un sinónimo o un ejemplo comprensible. En lugar de afirmar, tu comportamiento tiene rasgos de un paranoico, es mejor decir, creo que tienes desconfianza y eso me da mucha pena. Expresar sentimientos y observaciones específicas. Por ejemplo, te quiero, pero al igual me da rabia cuando elevas la voz. No. ¿Qué es ser asertivo? Lo primero es contestar. ¿Qué se entiende por asertividad? Se puede, par- se puede par- se puede partir diciendo lo siguiente. La asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, sentimientos y opiniones en el momento oportuno de manera desenvuelta, sin experimentar nerviosismo o considerando los derechos propios y de los demás. En la práctica, esto se supone el desarrollo de diversas cualidades que todos tenemos, pero que no siempre cultivamos. Resumiéndolas, podemos decir que se trata de expresar deseos y sentimientos, tanto placenteros como displacenteros, de forma directa, sin negar o menospreciar los derechos de los otros y sin crear o sentir inhibición o ansiedad desadaptativa que impida relacionarse con los demás. Diferencia entre Diferencia entre la aserción, la agresión y la sumisión. Tres diferentes formas de reaccionar que realizaremos más adelante. Distinguir las ocasiones en las que la expresión personal es importante y adecuada. Defenderse sin agredir ni ser pasivo. Enfrentar conductas de otros que consideramos poco cooperativas, inapropiadas y poco razonables. Estar consciente de que tenemos derechos y debemos respetarlos para no dejarnos a vacilar como personas. Aquí surge otra pregunta. ¿Qué ganamos con estas actitudes? La respuesta de dos pilares fundamentales para el apropiado desarrollo de la personalidad. Por un lado, reforzar el el autorrespeto y aumentar la confianza y seguridad en uno mismo. Por otros, mejora las relaciones interpersonales, la aceptación y el respeto de los que nos rodean, pues se conoce nuestra capacidad de reafirmar los derechos individuales. Esto a su vez ayuda a aumentar la propia confianza y el posicionamiento frente a los demás.
La asertividad, una habilidad que se aprende. Analizando lo opuesto, es más fácil entender que la asertividad es la habilidad personal que nos permite querernos, aceptarnos y expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en los momentos oportunos de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los otros, y que está lejos tanto de la agresividad como la sumisión. En la práctica, esto supone el desarrollo de la capacidad para expresar sentimientos y deseos positivos o negativos de la forma eficaz, esto es, sin rechazar o menospreciar los derechos ajenos y sin crear o sentir vergüenza ni ansiedad desadaptativa. Qué bonita te ves hoy, amiga. Qué bueno fue tu consejo. Creo que eres un hijo muy bueno. Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. Consideración de contexto. Esperar que nuestra pareja haya descansado para decirle que nuestro hijo obtuvo una mala calificación, que se nos rompió un objeto valioso o que se nos olvidó pagar una cuenta. Encontrar el momento en el que papá y mamá están relajados para pedirles permiso, defenderse sin agresión ni sumisión, frente a la conducta poco cooperadora, inapropiada o no razonable de los demás. Tengo derecho a que me traten de la mejor manera. Te pido que me hables con un volumen más bajo y un tono menos cortante. De no ser así, voy a dar por terminada esta conversación. Ser asertivo proporciona grandes beneficios al ser humano. Por una parte, incrementa el autorrespeto y la satisfacción de hacer alguna cosa con la suficiente capacidad para aumentar la confianza o seguridad de uno mismo. Además, mejorar la posición social, la aceptación y el respeto de los otros en el sentido que se reconoce la amplitud para afirmar los derechos personales. Otra ventaja de aprender y practicar un comportamiento asertivo es que el expresar opiniones de manera clara, pero mostrándose considerado, se hace saber a los demás lo que uno en verdad está pensando. Con ello se consiguen sentimientos de seguridad y reconocimiento social. En relación con los mensajes, estos llegan de la manera más directa y sencilla posible, de forma clara y congruente. Sin embargo, hay ciertas actitudes que se traducen de inmediato en obstáculos en la comunicación y que por lo tanto tienden a hacerlo. También para la asertividad hay que cuidar lo siguiente. Los objetos contradictorios, por ejemplo, decirle a la pareja que sea puntual, pero resignarse a esperarla aunque se atrase una hora. Los lugares o momentos inapropiados, por ejemplo, decir las cosas que no nos gustan cuando todavía tenemos un exceso de adrenalina. Los estados emocionales que perturban la atención, la comprensión y el recuerdo selectivo de episodios negativos. Las acusaciones, amenazas y exigencias. Las preguntas de recriminación, por ejemplo, ¿me vas a decir que no te diste cuenta? Las declaraciones del tipo, tendrías que, haz esto siempre tú. La inconsciencia, incoherencia o inestabilidad de los mensajes. Cortar abrumadamente una conversación. Etiquetar, por ejemplo, tú nunca vas a cambiar. Las descalificaciones constantes, estás gordo o no eres hábil para las manualidades, o si yo tuviera un esposo como el de mi amiga. Dar consejos prematuros o no pedidos por la otra persona. Utilizar términos poco precisos. Tu personalidad es tan rara. Juzgar o rotular los mensajes de interlocutor. ¿Tú que te crees mi psicólogo? Ignorar mensajes importantes. Interpretar y hacer
diagnósticos de personalidad, por ejemplo, esto te pasa por ser tan egocéntrica. Las disputas son diferentes versiones de sucesos pasados. Ya yo sé que tengo la razón. La justificación excesiva de las propias posiciones, hablar un lenguaje incomprendible o no escuchar. Así como hay factores contrarios a la asertividad y que dificultan la comunicación, hay otros que son sus aliados indiscutibles, entre ellos elegir un lugar y el momento oportuno. Por ejemplo, esperar a que nuestro amigo esté descansando para formularle una crítica. Escuchar activamente, por ejemplo, estar realmente interesado en lo que nos dice el otro. Empatizar, por ejemplo, saber quedarnos callados cuando alguien está pasando por un mal momento. Hacer preguntas claras y específicas, abrirnos a la comunicación con los demás, pedir la opinión a personas confiables pero sabiendo que finalmente uno será el que las decida, manifestar los deseos o sentimientos con mensajes en primera persona. No me gusta cuando dices eso. Quiero hacer o yo opino. Manifestar mensajes consistentes y coherentes. Utilizar el mismo código de interlocutor, por ejemplo, al hablar con un niño usamos frases cortas y concretas. Reforzar positivamente, por ejemplo, aprecio tu honestidad. Acomodar el contexto. Tiene su micrófono apagado. ¿Desde cuándo? O utilizarlos, pero dando un sinónimo o ejemplo comprensible, en lugares de afirmar que tu comportamiento tiene rasgos de un paranoico. Es mejor decir, creo que me tienes desconfianza y eso me da mucha pena. Expresar sentimientos y observaciones específicas, por ejemplo, te quiero, pero igual me da rabia cuando elevas la voz.